Buenos días, hermanas. Gracias por estar conmigo hoy día. Yo hoy día quería enseñar del libro de Esdras, porque Esdras es uno de mis libros favoritos. El hombre, un escriba. Y a través de su vida podemos aprender mucho en cómo seguir la voluntad de Dios, cómo recibir las bendiciones de Dios abundantemente. Es emocionante el libro. Pero para entender el libro de Esdras y su regreso a Jerusalén, necesitamos entender lo que pasó antes. Entonces empecé a estudiar y hoy día Dios nos va a hablar a través de la historia antes de la historia de Esdras, un poco para ubicarnos en la historia del pueblo de Dios, y también Dios nos va a mostrar cómo a través del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios es la misma. Es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Uno es. Hay gente que dice, el Antiguo Testamento es la ley y no nos importa. Nada que ver. Cuando el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el fin de la ley, está hablando del fin de la ley ceremonial, la ley de los sacrificios. Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento, matar el animal y derramar su sangre, fueron enseñanzas, retratos de lo que Jesucristo iba a hacer en el futuro en la cruz del Calvario. Derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y cuando Cristo murió, derramó su sangre. Esto fue el fin de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero la ley moral de nuestro Dios es igual en el Antiguo Testamento, igual al Nuevo Testamento, igual para el pueblo de los judíos como la familia de Dios, nosotras, tú y yo, ¿ok? Ok, entonces hay mucho que podemos aprender a través de lo que vamos a estudiar hoy día del Antiguo Testamento. Pero primeramente necesitamos pedir la bendición de Dios sobre nuestro tiempo juntas, ¿ok? Padre Celestial, sabemos, Padre, que tú mandaste tu Hijo. Él derramó su sangre para que podamos tener perdón de nuestros pecados, Padre. Lo que tú quieres hoy día son sacrificios vivos, Padre. No tenemos que matar animales. Cristo ya murió. Gracias, Padre. Hoy día, Padre, vamos a estudiar en tu libro, en la Biblia, la historia de Israel y su tiempo en cautiverio en Babilonia, Padre. Ayúdanos a aprender algo que va a transformar nuestras vidas, Señor. Algo de verdad para nosotras hoy día, Señor. Te pido que a través del Espíritu Santo podemos, Padre, conocerte más, entender lo que tu palabra quiere decirnos, Padre. Darnos, por favor, corazones abiertos para recibir lo que tú quieres decirnos hoy día, Padre. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor,
nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Ok, tiene que ubicar el libro de Segundo de Crónicas. En el Antiguo Testamento, los libros Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, son libros históricos que es una narración de la historia del pueblo de Dios, los judíos, las israelitas bajo sus reyes, empezando con Saúl, David, Salomón y todos los reyes después de ellos. Y así vamos a aprender cómo vamos a llegar al libro de Esdras, porque Esdras está llegando al regreso a Jerusalén. Entonces, ¿dónde estaba antes? ¿Y por qué? Y vamos a ver en el último capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Espero que tengan su enseñanza. Está allí para su bien, hermanas, para seguir los versículos y todo. Y vamos a empezar leyendo en versículo... Diana. Perdón, tengo mi libro en inglés. Perdón. Ahora tengo que ubicarme a mí. El libro de Esdras, el último capítulo de Segundo de Crónicas. Aquí estoy. Ya. Ok, aquí estoy ubicada, perdóname. Versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Necesitamos entender que los libros, empezando con Isaías hasta el fin del Antiguo Testamento, son los libros proféticos. Profetas, hombres de Dios. En aquellos días, Dios habló con hombres que Dios eligió. La palabra directamente de Dios, y estos hombres predicaban, anunciaban la palabra de Dios, sus profecías, su predicación. Estos libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todo esto son profecías, pero ellos predicaron durante la historia de Israel en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Aquí es lo que predicaron y aquí es cuando predicaron. Por eso dice aquí en versículo 12 que el rey Sedequías no se humilló delante del profeta Jeremías. Jeremías estaba dándoles advertencias. Ustedes están en pecado. Deja su pecado. Deja su pecado. Y el rey no quiso. Y versículo 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. El pueblo de Israel estaba bajo el control del país Babilonia y el rey Nabucodonosor. Y Sedequías había jurado que iba a ser fiel al rey. Y rebeló, no quiso más, ¿ok? Y dice, mira el versículo 13, y endureció su cerviz. ¿Qué quiere decir?
Para humillarse muchas veces tenemos que agachar la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos que agachar la cabeza y humillarnos. Pero él no quiso. Tiene su cuello ya tieso, en rebelión. Y lo peor, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¡Qué horrible! Enderezó, obstinó su corazón duro, no quiso regresar a su Dios, estaba lejos, hacía lo malo delante de Jehová y no quiso volverse a su Dios. Qué pena, qué horrible. Versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. No solamente el rey estaba en pecado, todo el pueblo, y dice, aumentaron la iniquidad. Iniquidad es pecado. Siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Está diciendo, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Tenían los mandamientos de Dios. Los demás eran paganos. No creían en el único Dios verdadero, Jehová. Es como hoy día. Hay dos clases de personas en la planeta. Los que son hijos de Dios. Las personas que han nacido de nuevo como hijos y hijas de Dios por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Todos los demás son incrédulos. Incrédulos. Y Israel estaba haciendo lo que los incrédulos hacían. Y no le agrada a Dios por ningún motivo. Pecaminoso lo que hicieron. Abominaciones. No debemos como hijos y hijas de Dios hacer lo que los incrédulos hacen. Y contaminando, contaminar significa hacer sucio. Agua contaminada es agua sucia. Ellos contaminaban la casa del Señor. Hermanas, necesitamos tener cuidado de no ensuciar en ninguna manera. Y no estoy hablando de tierra, estoy hablando de nuestra manera de ser, hablar, vestirnos, actuar, con ningún pensamiento sucio, en ninguna manera para contaminar la casa del Señor. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Necesitamos primeramente ver que ellos pecaron, pero nosotras también hemos pecado. Tenemos que, mira, 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas, en forma femenina. Estamos engañándonos si decimos que no tenemos pecado. Uno puede decir, pero hermana Jody, yo no he hecho lo que los judíos hacían, los israelitas, lo que ellos hacían, no importa. Pecado es pecado. Mira Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo tengo
algunos pecados que me asedian, cosas por lo cuales necesito batallar y no hacer. Y tú también. La Biblia dice, tenemos pecados que nos asedian y tenemos que dejar de hacerlo, confesarlo, para correr como Dios quiere que. Necesitamos reconocer, no solamente ellos pecaron, nosotras también. Número 2, vamos a leer el versículo, estamos en versículo 15. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hermanas, la Biblia dice que Dios había mandado mensajeros como Jeremías y otros profetas para advertirlos que estaban en pecado, que tenían que arrepentirse. Dice, constantemente Dios había mandado mensajeros para advertirlos de su pecado y por su misericordia, por el amor. Dios amaba a su pueblo, por eso mandó mensajeros. Hermanas, Dios nos ha mandado también advertencias. Mira, segunda de Pedro 3, 17 dice, así que nosotros, oh amados, nosotros, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Dios está diciéndonos en el Nuevo Testamento también que Él nos ha dado mensajeros, predicadores, maestros, la palabra escrita para advertirnos que tenemos que dejar de pecar. No seguir el error de los inicuos, los inconversos, los malos, y caer de nuestra firmeza. Y no está hablando de nuestra salvación, pero nuestra firmeza, nuestra relación estrecha con Dios. Los israelitas pecaron, pero nosotras también pecamos y Dios nos ha mandado advertencias, ¿no es cierto? Y vamos a ver en versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es muy triste que ellos menospreciaban la palabra de Dios, burlándose de los mensajeros. Hermanas, nosotras nunca debemos menospreciar lo que la Biblia dice. No debemos nunca burlarnos del predicador. Por eso Dios dijo, ahora tengo que disciplinarlos. Y no hay remedio. En otras palabras, tengo que hacerlo. No hay remedio. No está diciendo que no va a perdonar. Sabemos la verdad, que Dios va a perdonarlos. Pero Él está diciendo, ya viene la disciplina. Porque ellos no quisieron dejar de pecar. Vamos a leer nosotras ahora mismo
Hebreos, de nuevo, capítulo 12, versículo 11. No es el versículo que quiero. Déjame ver. Mis papeles están... Hebreos 12, versículos 6 y 7, perdóname. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Tenemos que entender que Dios, nuestro Padre amoroso, si somos hijas de Él, pero andamos en pecado, Él va a tener que disciplinarnos. Dice, por el amor, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Necesitamos entender, si somos hijas de Dios de verdad, tenemos que entender que nuestro Padre nos va a disciplinar si andamos en pecado. Ok, ahora tenemos que ver lo que pasó con los israelitas en los versículos 17 al 21. Dios cumplió lo que Él dijo que iba a hacer. Dios dejó a Nabucodonosor y los babilonios llegar a Jerusalén, matar, tomar presos, quemar la ciudad, derrumbar el muro y destruir el templo de Dios. Todo. Y llevó cautivo todos los israelitas, menos los más pobres, 70 años en Babilonia. Es exactamente lo que Jeremías en capítulo 25 nos dijo que iba a pasar. Si no iban a arrepentirse, Dios iba a disciplinarlos con 70 años en Babilonia. Ahora vamos a ver versículo 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías de nuevo, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Mira, Dios, antes de disciplinarlos a ellos, les hizo una promesa muy linda. Y vamos a verlo en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el capítulo 29. Jeremías 29, muy conocido. Empezando con versículo 10. Antes de disciplinarlos, Dios dijo esto. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, disciplina es para restaurar. Dios dijo, yo voy a disciplinarlos para traerlos de nuevo a Jerusalén. Y mira, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Necesitamos entender que Dios piensa en nosotros. Dios piensa
en nosotros. Dice, versículo 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, pensamientos de paz. Necesitamos entender que Dios promete exactamente lo mismo para nosotras. Mira Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En estos tiempos del virus necesitamos paz. Y Dios quiere darnos paz. También dice, mira, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere darnos esperanza. Mira versículo en el libro de Tito, versículo 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios tuvo en su corazón redimirnos y darnos vida eterna antes del principio de los siglos. Antes de disciplinarnos, Dios tiene en su corazón restaurarnos. Vamos a ver más. Dice, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios promete, al regresar a mí, yo voy a escuchar sus oraciones, voy a contestar sus oraciones. Es maravilloso entender. Si yo trato con mi pecado y estoy bien con el Señor, Él me escucha, Él contesta mis oraciones. Yo tengo la promesa. También dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Mira, Dios dice, cuando tú regreses a mí, me vas a encontrar en una manera especial. Vamos a leer en Juan, de nuevo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Mira lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hermanas, Jesucristo mismo está diciendo, la persona que obedece mis mandamientos es la persona que me ama. Dios dice, si me ama, obedece mis mandamientos. Él está diciendo, el que obedece o ella que obedece es ella que me ama. Y mira, y el que me ama será amado por mi Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. Y yo la amaré y yo me manifestaré a ella. Dios quiere revelarse a ti. ¿Me explico? La promesa en Jeremías dice que los que buscan a Dios van a encontrarle. Y Dios mismo dice
En el libro de Juan, Jesucristo mismo dijo, los que me aman, yo voy a manifestarme delante de esa persona. Vamos a tener una relación así. Va a conocerme. Muchas veces queremos decir, pero yo quiero conocerle a Dios en una manera más íntima. Tiene que obedecerle. Es el deseo de Él. Y Él está diciendo, si está lejos de mí, regresa. Y yo te prometo que yo voy a darle paz. Yo voy a darte esperanza. Yo voy a escuchar tus oraciones. Yo voy a estar, tú me vas a encontrar en una manera más íntima. Fue las promesas que Dios hizo a Israel. Él nos ha hecho las mismas promesas. Por eso vamos a entrar en el libro de Esdras, porque la gente por sus 70 años de disciplina cambiaron su corazón. Querían escucharle a Dios. Querían confesar sus pecados y estar bien con su Dios. Querían regresar a Jerusalén, regresar al templo, regresar a su Dios. Porque la disciplina es para llevarnos a nuestro Dios. Igual para nosotros. Y tenemos la promesa que nuestro Dios, por su amor, a veces tiene que disciplinarnos para que tengamos el deseo de regresar a Él. Espero que esto sea el deseo de tu corazón y de mi corazón constantemente. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por tu amor, porque como un padre, si tiene que disciplinarnos es para nuestro bien. Ayúdame a entender eso. Ayúdale a cada uno de mis hermanas a entender. Si vamos a seguir en un pecado y no vamos a escuchar las advertencias de su palabra, de la predicación en nuestras iglesias, tú vas a tener que disciplinarnos, Padre. Gracias por las promesas, Padre, que después, cuando tengamos nuestros corazones con deseos de regresar a ti, Padre, que tú nos vas a perdonar y aceptar, contestar nuestras oraciones, dándonos paz y esperanza. Padre, gracias. Gracias por sus promesas, Señor. Pido por cada una de mis hermanas. Tú sabes sus necesidades, Padre. Las respuestas están aquí en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a escuchar el Espíritu Santo que está hablándonos. Y queremos darte las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.